este capítulo es bien llegador, está bien bonito, tiene muchas cosas que nos van a hacer recapacitar, Dios quiera. Y es el tiempo en donde el hijo de David, a quien él ama tanto, ¿verdad? Su hijo Absalón, el mayor, después de que había muerto Amnón, este, él es el que normalmente sería el sucesor de David. Él es el que debería de ir al trono después de que David muriera. Lo cual, Absalón, que sabe eso, se adelanta. Si no tiene paciencia para esperar lo que en el normal va a suceder, porque él es el que se debe de poner en el trono, pero hace algo, vamos a ver en el capítulo, lo que hace es no sé si usted ha oído que es un golpe de estado. Es que con violencia quita, digamos que injustamente, como un ladrón va y roba el poder de su padre y lo saca del trono, ¿sí? O se sale o lo saca. Sí, entonces es un gran problema lo que pasó con David. Vamos a ver cómo reacciona este hombre, David, a quien Dios le dio el trono. Si David tiene un gran temor a Dios, él no, cuando Saúl lo estaba persiguiendo, David simplemente se escondía, estaba yéndose de Saúl, escondiéndose de él, porque lo respetaba. Él decía: yo no voy a poner la mano en el ungido de Jehová. Y déjame le digo, poner la mano en el ungido de Jehová, de repente nosotros hemos malentendido eso. Y déjeme le digo, déjeme meter una piedra yo solo, ¿ok? El ungido de Jehová, aunque de repente puede ser, digamos, la persona que Dios usa, la Biblia dice que todos somos ungidos de Jehová. O sea, todos somos ungidos por el Espíritu Santo. Entonces todos somos el ungido de Jehová. Pero digamos que en el caso de gente, digamos que un pastor escogió del rebaño para que llevara la palabra. Pero le digo, el que toque el ungido de Jehová, David decía, él decía que quién se atreve a tocar el ungido de Jehová. Pero déjeme le digo una cosa: tocar el ungido de Jehová no es hacerle una mala cara o un gesto o echarle una mentira o algo, es matarlo. Entonces, sí, es importante saber eso, sí, porque de repente se malentiende eso. Sí, hay gente que tiene en la cabeza de que no pueden hacerle nada al ungido de Jehová, porque sí, y eso es porque los pastores se paran del cuello, ¿verdad? Cuando realmente no es eso. Si me mata, pues entonces Dios le va a dar su merecido. Igual que si yo lo mato a usted, porque todos somos el ungido de Jehová, no vamos a matarnos unos a otros. Sí, pero ese sería el punto. David no quería matar al ungido de Jehová. No es de que no le quisiera hacer ningún mal. Sí, como ahora muchos quieren una clase de explicar, lo cual es falso, pero ni me dolió la pedrada. Capítulo 15, déjeme le quito el resumen de una vez. Ah, Resumen del capítulo 14 en 3 renglones y ahí le va. Dice: Joab, preocupado por David, consiguió una mujer astuta. Sí, Joab, si se acuerda usted, es el general de David. Esa es la persona más brava, digamos, de su ejército. Era bien inteligente, siempre estaba buscando una estrategia para las guerras, para ganar las batallas, y era muy bueno. Sí, hasta la fecha ha probado que ha sido muy bueno, es muy leal a David, y ha estado preocupado porque ve a David muy angustiado porque Absalón huyó después de haber matado a su hermano. Huyó con su abuelo a Jesús. Entonces, estando allá, David ya no lo ha visto y ya tiene 3 años. Está muy angustiado y está triste y siempre está llorando por él y eso. Entonces Joab, que no solamente era el general del ejército de David, pero que era amigo de David, lo ve que está triste y que estaba angustiado, y entonces va y hace una cosa, como ya dijimos. Consiguió una mujer astuta de Tecoa para que mintiera a David, con el propósito de que trajera a Absalón a Jerusalén. Ella le dijo a David lo que Joab quería. Esto es, ella le inventó una historia, más bien Joab le inventó una historia diciendo que ella tenía 2 hijos y que sus 2 hijos fueron al campo y luego uno mató al otro, y ella nomás tenía 2 y ella no quería que la gente matara al que quedó vivo, y estaba muy triste y decía que por favor el rey defendiera a su hijo el matón. Entonces David dijo: no, nadie le va a hacer nada a tu hijo para que te quedes tú con un hijo, pues ya que ya no tienes el otro. Entonces ahí lo atrapó ella y le dijo que cómo era entonces que ella tenía misericordia del matón hijo de ella y no tenía misericordia del matón hijo de él.
Entonces ese fue el punto donde llegó la mujer con David. Y ese fue pues la historia de la semana pasada. Déjenme ver lo que puse acá. Pero David lo descubrió toda la mentira de ella. Aún David se trajo a Absalón de todos modos. Después de 2 años le perdonó. Esto es cuando Absalón regresó después de 3 años en Jesús. Regresó, se quedó 2 años ahí porque David no lo perdonó, luego lo dejó venir, pero lo mandó para su casa. Y luego después ya vimos que Absalón estaba queriendo llamar la atención de David y le quemó el campo a Joab. Y luego ya así le llamó la atención. Luego cuando vino Absalón a su papá lo perdonó después de 2 años que ya estaba allí en Jerusalén. Entonces la historia comienza ahí. Absalón, y quisiera decir esto por enfrente, Absalón siempre fue, digamos, una persona no dulce. Sí, él es el que se enojó contra a su hermano Amnón, era hermano de la que habían violado. Sí, después tuvo venganza y la mató cuando se fue, cuando huyó a Jesús con su suegro, con su abuelo. Él nunca buscó a su papá y cuando regresó no se arrepintió de lo que había hecho. Sí, simplemente venía pensando, yo tengo derecho, ese hermano mío merecía la muerte, yo no sé por qué no me están apoyando. Sí, en realidad él siempre fue un niño chiqueado, siempre se salía con la suya, era un príncipe chiqueado, era hijo de papi, y papi era condescendiente. Esto quiere decir que no lo regañaba, nunca tomó atención en lo que él hizo para nada, lo dejaba hacer lo que él quería y hasta la fecha es lo que está pasando todavía. Cuando regresó al salón, después de 2 años, David no le pidió ninguna explicación ni le pidió nada, nomás le dio un beso y ahí quedó. Entonces Absalón quedó todavía como ganando sin arrepentirse. Sí, eso es lo que él pensó y esto hace a una persona mal educada. Sí, si nosotros estamos educando a nuestros hijos, vamos a tener consecuencias en sus vidas de ellos a los que tanto queremos. Pues entonces necesitamos, como ya dijimos la semana pasada, no pegarles como sacar todo nuestro coraje contra ellos, pero educarlos con castigos, con tal vez llamarle la atención, hablar con ellos, porque no podemos dejar que ellos vayan en el mal camino, pues es mal para ellos, sí, que nos va a caer en la cabeza a nosotros que tanto los queremos. Sí, ese sería el punto. Dijimos la semana pasada y creo que es importante que cuando regañemos a nuestros hijos, que les demos un castigo, que les disciplinemos, siempre por delante tiene que ir las palabras porque te quiero. Sí, porque te amo tanto, porque no quiero que te pase nada. No puedes llegar a las 12 de la noche borracho o andar con esos amigos que son marihuanos o lo que sea. Tenemos que decirles por delante, te quiero mucho, te quiero tanto, no quiero que te pase nada, no te quiero controlar, te quiero mucho. Si esa es una forma que el muchacho, si yo me pasó cuando yo estaba creciendo y mi papá hizo eso conmigo, entonces yo creo que es una buena forma inteligente de hablar con nuestros hijos y de todos modos regañarlos porque no podemos dejar que hagan lo que quieran esos cabezones. ¿Verdad? Bueno. Entonces, capítulo 15, continuación de donde se quedó este niño chiqueado. Y voy a dar una introducción al capítulo 15, una clase de resumen de todo. Dice, Absalón lleno de vanidad, aparenta grandeza, sabiduría y amistad a la gente. Sí, una cosa que leí, déjenme les digo así bien rapidito, una cosa que leí buscando el significado de todas esas cosas, que cuando este muchacho va a comenzar diciendo que él se consiguió caballos, carros y caballos y luego gente que él iba caminando, digamos, en su carrito de caballo, bonito porque era algo fino, pero iban 50 jóvenes por delante del corriendo. Y él atrás de ellos, pues digamos, ellos iban presentándolo al pueblo, aquí viene fulano de tal, viene el príncipe. Entonces lo que leí es de que a la gente le gusta eso, se me hace tan raro, se me hace como que eso no, yo no sabía, digamos, nunca lo había visto así. Y la persona, el pastor que estaba explicando esto, dice que estadísticas dicen que a la gente le gusta que otros, que sus líderes sean poderosos. Sí, que no le gusta un líder pelele como yo. Entonces, que necesitan ser alguien que tenga su corbata y su maletín. Y ese es mi pastor, ahí va rápido. Y el peinado acá bien brillosito, zapatos de charoles. Ese es mi pastor. Yo no sabía eso. A lo mejor voy a empezar traigo mi camisita acá, corrientita de la Sabers. ¿Verdad? Y bueno, la cosa es de que Absalón sí sabía eso. ¿Verdad? Y él va y se pone de lujo más que su papá. ¿Verdad? Porque su papá nunca vimos que andaba haciendo eso. Pero él sí. Traía caballos, traía carros, traía gente que lo seguía, se paraba y después
se aparentó una clase de una carrera política, estaba una campaña política, estaba trayendo diciendo a la gente que estaban bien guapos y que los iba a ayudar y que ese gobierno no los ayudaba. Sí, se puso del lado de la gente y empezó a hacer política, empezó a hacer campaña. Y bueno, vamos a ver, aquí dice: Absalón, lleno de vanidad y aparente grandeza, sabiduría y amistad, y la gente lo acepta como un buen político, pero bien crecido amenaza con derrocar a David, quien prefiere huir. Porque si es raro cuando vamos a llegar al punto en donde David escucha, le llegan los rumores que su hijo ya se está levantando contra su gobierno, y David le dice a los suyos: vámonos de la casa, vámonos, huyamos inmediatamente. Y es como que se apresuró David, como que todavía no está pasando nada, y él se fue, ¿verdad? Y la razón es, dos razones muy grandes al conocer el corazón de David. Primero, David amaba a su hijo, entonces él no quería pelearlo a su hijo, no quería derramar sangre de su hijo dentro de Jerusalén. Ahora, dentro de Jerusalén, Jerusalén era un lugar donde era su ciudad, pues él amaba Jerusalén, y lo menos que él podía hacer en Jerusalén era derramar sangre de hermanos, esto es, judíos contra judíos, porque eran la gente que era misma de él, que se había ido con su hijo, y los de él, entonces no eran de dos pueblos. Entonces David simplemente lo pone en una perspectiva diciendo: no voy a pelear contra mi hijo y no voy a matar gente, hermanos, aquí con esta revolución, esta guerra civil, no va a pasar. Y entonces David se va inmediatamente, cosa rara pero entendible de repente, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo. Bueno, devolvió, después de que David se fueron los sacerdotes con él, se llevó en el arca. David les dijo: devuelvan el arca, ustedes no le van a hacer nada, quédense allí. Y después también vamos a ver cuando va huyendo David, hay personas que él envía o que quieren ir con él, pero David le dice: no, me son más útiles si se quedan allá en vez de hacerme carga acá, que no tenemos dónde mantenerlos. Entonces vamos a ver algunas personas que se devolvieron a Jerusalén a estar con Absalón. Y especialmente uno que se llamaba Usaí Arquita, que era el consejero real. Vamos a ver que otro, que era Aitofel, también consejero del rey, ese se quedó con Absalón, pero después Usai se devuelve, pues David le dice que le es más útil allá, y se fue y se quedó con Absalón. Y vamos a ver, esa es la historia para el próximo capítulo, pero eso es lo que está pasando en este. Vamos a ir ahora sí de lleno al capítulo de hoy. Gloriosísimo Rey, ayúdanos, Señor, para que este capítulo tan extraño, este suceso que pasó ahí, Señor, este relato nos haga parar el oído, Señor. Ayúdanos para entender cosas, para que nosotros seamos equipados hoy, y te honremos y te adoremos y apreciemos lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Hay cosas aquí que así, de entre el capítulo, que tenemos que ver. Primero, Absalón no era una persona humilde. Sí, para comenzar así, Absalón no era humilde antes y no era humilde cuando él llegó a Jerusalén a ser el rey. Era una persona chocante. Había derrocado a su papá, no tenía, obviamente que no, su aspecto era violento. Sí, entonces ese no era humilde, no tenía paz. El otro es de que vemos que David es un rey que no quiere pelear, que es un papá amoroso, sí, que no quiere pelear, que no quiere sangre, que no quiere nada, y se está yendo. Y yo creo que tenemos que, digamos que vemos a estos dos reyes, y vemos a Jesús. No sé si lo puse acá o no, pero en mi corazón está que Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy. Era el Dios del universo. Luego viene y le dice a sus discípulos que Él era eso. Y Jesús les dice a ellos, en ese momento, cuando dijo que Él era el maestro de ellos, Él dijo: y no vine a ser servido, sino vine a servir. Y luego les dice que se laven los pies unos a otros, porque Él ya lo hizo, pues. Él ya le lavó sus piececitos a ellos. Entonces Él dice que hagamos eso. Entonces, si vemos aquí el cuadro de este Absalón, que viene con toda la vanidad que él puede, y David que se está yendo, y David que se está yendo del lugar en donde Dios lo puso, pues. O sea, es como que aquí David, ah, una, está vencido por su corazón, por sus sentimientos, por lo que está pasando, pero está dejando el trono que Dios le dio, pues. O sea, no está defendiéndolo, y no está defendiéndolo por otra razón que no hemos dicho, que David entiende muy bien
que esto es parte del castigo que Dios le dio por su pecado. Entonces David está hecho un puño de llanto, porque de ningún modo hay salida. O sea, está completamente golpeado por todos lados. Su hijo, Dios, el pueblo, sí, su trono, todo lo que él tiene, sí, está todo contra él. Y David, aquí dice, le voy a adelantar, dice que va con la cabeza tapada y llorando. Hay unos que dicen que iba llorando, había así como alto, en alto, estaba bramando, si lo quieren decir así. Iba subiendo la colina de los olivos, iba llorando en alto, sí, y esto es porque va sumiso, va vencido, y sabe que ese es un castigo de Dios, sabe que es un castigo de Dios. Podemos ver algo de esto voy a leer un versículo antes de comenzar, porque quisiera que nos veamos con esa mentalidad. Salmo 51, que escribió exactamente cuando esto pasó, en su pecado, por el pecado de él. Dice: esconde tu rostro de mis pecados, le dice David a Dios, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no le pide a Dios que ya no lo castigue, sino que ya no lo deje caer en pecado, pues, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, que no actuamos de esa forma, David está tomando el castigo que Dios le dio. Si está vencido también en esa forma, se va de Jerusalén, sabe que Dios está permitiendo esto, ¿sí? Y qué importante es que vemos, y aunque, qué importante es esto, que vemos que David se está saliendo de Jerusalén, dejando el trono que Dios le había dado, aunque le había prometido trono eterno. David simplemente está golpeado, está aturdido, pero en la Biblia anteriormente en ningún lado se nos decía que Dios lo había destituido del trono. Entonces, en este capítulo nosotros podríamos decir: ¿qué pasó aquí? O sea, ya le quitaron el trono a David, pues, ¿verdad? Y eso no estaba puesto en ningún lado. Lo que sucede es de que si confiamos en Dios, y esto es para nosotros, pues, si confiamos en Dios, si Dios no lo ha dicho, entonces no va a pasar, pues. Porque aquí literalmente deja su trono, lo cual Dios no le había dicho que iba a pasar en ningún lado. Entonces David lo está haciendo. Yo no sé si realmente dentro de él tenga esta confianza de que esto no puede suceder, aunque esté pasando físicamente, ¿verdad? O qué, pero nosotros tenemos que saber eso. Lo que Dios dijo que iba a pasar, va a pasar. Y si Dios no ha dicho que tal cosa u otra va a pasar, entonces no podemos preocuparnos de algo que Dios no dijo que iba a pasar. Bueno. Voy a leer del 1 al 6. Dice así, capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Sí, es como que hablaba con ellos y no nada más les decía esto y esto, pero tenía amistad con ellos, les preguntaba cosas. Y le respondían: tu siervo es de una ciudad de la tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas. Esto les daba por su lado, si les hacía saber que ellos estaban en lo correcto. Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Esto es, también no hablaba mal del rey, hablaba mal de los que le ayudan al rey. Entonces era bien listo, estaba en campaña y estaba haciendo cosas, digamos, correctamente en su maldad. Dice en el 4: y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Sí? Esta es una cosa también importante, porque Absalón está haciendo esta clase de campaña política, pero su postura es la postura de cuando nosotros como cristianos presumimos de que somos salvos y que somos tan buenos y que nosotros somos sacrificiales y somos humildes y que en nosotros casi hay perfección. La razón es de que nosotros no podemos alabarnos pues a nosotros mismos. Si nosotros estamos caminando, estamos en la lucha, tenemos que esperar a que alguien nos lo diga, pues, ¿verdad? Porque esa sería la forma válida que nosotros estamos creciendo.
en el espíritu, ¿verdad? Porque si vamos presumiendo de que somos tan santos y que somos tan buenos, en vez de ayudar a alguien, a lo mejor vamos a una clase de oprimir, o vamos a presumir sobre de las gentes diciéndoles: nosotros somos buenos, ustedes son malos. Entonces aquí Absalón está haciendo eso. Él dice: ¿quién? Como está hablando con la gente, decía: ¿quién me pudiera poner a mí de juez? Mira qué buen juez soy. ¿A poco no me quisieran como juez? Y la cosa es de que se está poniendo a nivel de juez, y el juez que conocí, el último juez que conocimos era Samuel. Y Samuel era completamente contrario a esto. Samuel era ungido de Dios, realmente era un profeta de Dios, ¿sí? Y siempre fue una persona correcta, una persona prudente, humilde, que tenía mucha sabiduría, ¿sí? Completamente ajeno a lo que Absalón quiere y aspira a ser, a lo cual no es. Dice otra vez en el 4, dice: Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocios, que yo les haría justicia? Dice en el 5: y acontecía que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Esto es, él no dejaba que alguien le dijera gracias, gracias, sino que no te preocupes, y lo levantaba. Dice en el 6: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicios. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Vamos a ver, te voy a poner acá, pero déjense lo adelanto. La palabra que dice aquí, así robaba, es decir, que lo hacía con mala intención, pues. O sea, no es de que él estaba haciendo todo esto y tenía tal vez una intención buena, para nada. O sea, él no quería ayudar a su papá, no quería apoyar el gobierno. Él estaba robando malignamente el corazón del pueblo, ahora sí que contra su papá, porque él quería tener este levantamiento contra su papá. Absalón, después de perdón, Absalón, después de los primeros 2 años, tardó otros 4 años planeando derrocar a su papá. Se hizo ver porque duró 2 años primero, ya en Jerusalén, y luego después, aquí dice que después de 2 años hizo esto. Esto duró a los 4 años planeando esto, lo cual impresiona a la gente, sí, porque se hacía ver como grande. Entonces la gente: ahí va el príncipe, sí, lo que te dije al principio. Déjeme le digo una cosa acerca de eso, porque como que me lastima ya a mí, ¿verdad? Pero me acuerdo una vez que alguien se fue de la iglesia hace muchos años, y luego me lo encontré. Era una parejita, me las encontré en la tienda. Dije: ay, se fueron, ya no han venido. Nos fuimos a otra iglesia, dijeron, una iglesia en Los Ángeles. Dije: wow, ¿hasta allá van? Sí. Pues está bien, pues. Pero dijo el hermano: es que allá el pastor trae guardaespaldas. No, pues ahí sí ya que hacía, yo no traía a nadie, pues. ¿Te imaginas? Es lo que le gusta a la gente, hombre. Dios nos libre. Bueno, lo cual impresionaba a la gente. Aparentó amar a todos en Israel. Se ganó su cariño buscando sus votos. Dios había dicho que los reyes de las demás naciones eran así como ahora era Absalón. Eso fue lo que Dios les había advertido cuando querían un rey. En 1 Samuel 8:11 dice ahí: dijo pues: así hará el rey. Esto es Samuel, le dijo a la gente. Dijo pues: así hará el rey que reinara sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Sí, es exactamente lo que Samuel les había dicho a la gente cuando querían un rey, que eso iba a pasar, porque así es lo que hacían los reyes del mundo. Si gente que no era de Dios, y ahora Absalón está haciendo exactamente lo que Samuel dijo que iban a hacer si querían un rey. Al parecer David no era así. La gente no entendía todavía esa maldad, pero David hasta aquí ha sido muy complaciente con su hijo. Esto no lo ha regañado ni le ha puesto atención a él, y no lo ha puesto en orden a Absalón, que por cierto ya es demasiado tarde, pues es un rebelde, asesino, manipulador, a punto de derrocarlo. En Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esto es algo que muchos hemos experimentado. Es terrible, o tal vez nosotros hemos pasado por eso, con nuestros papás, siendo malos con ellos. Absalón actúa como príncipe real, pero lleno de orgullo y vanidad. A Israel
perdón, a David se le permite, David se lo permite. Parece que David de todo esto se esconde, mientras que Absalón hipnotiza a Israel con su derroche. Definitivamente Absalón cree que es mejor que su papá. Sí, es una cosa que es tan obvia al ver lo que está haciendo. En Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Esto es, corregir a nuestros hijos no es nada malo. Sí, la sociedad ahora está haciéndonos pensar que es malo la corrección de nuestros hijos, lo cual es un error si no lo hacemos. Pues la Biblia dice que tenemos que corregirlos. Como ya dije, no tenemos que traer la cuarta del caballo a pegarles, a descargar nuestra ira, pero tenemos que corregirlos en las cosas que están mal hechas, pues especialmente en estos tiempos acerca del pecado. Tenemos que hablarle a nuestros hijos que no tienen que caer en pecado, tienen que buscar no caer en pecado. Sí, tenemos que hablar con ellos mucho de eso, porque y explicarles: somos hijos de Dios, somos salvos, no podemos andar haciendo lo que el mundo hace. Absalón da dolor al alma de David. Absalón dice que quiere ser juez en Israel, y el último juez fue Samuel, de quien Absalón está muy lejos. Y Samuel nunca tuvo carruajes ni caballos, sino que era un hombre que oía y obedecía a Dios. Absalón no puede ser el juez, es asesino de Amnón, que era su hermano, y merecía pues por esa razón la muerte. Había huido, y un juez es uno que lo identifica su prudencia, su justicia, su virtud y respeto por la ley, lo cual Absalón no tiene ninguna de esas cosas. Entonces no puede ser eso. Absalón no es pues así, hermanos. Absalón robaba el corazón de Israel. Notemos que no dice que cuando dice que no ganaba el corazón del pueblo, lo robaba. Déjenme, hermano Salas, ¿no puede bajarle a este aire, por favor? O apagarlo porque está como muy frío. Perdón. Lo robaba porque engañaba. No lo ganaba el corazón, pero lo robaba. Entonces, del 7 al 10, vamos a leer. Gracias. Dice del 7 al 10. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Si ahora va a aparentar ser espiritual con su papá, esto le convenía a él frente a su papá. Imagínate con qué cara va. Él sabe, él tiene un plan terrible, y va y le dice a su papá que él quiere pagar, que él quiere ir a adorar a Dios. Dice en el 8: porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Dice en el 10. Entonces, sí, hasta aquí, sí, cuando Absalón viene con su papá y le dice estas cosas, David brinca de gusto. Mi hijo, no, que no, mira, ahora va a ir a adorar a Dios. Tiene un voto y dijo que va a ir a servirlo, va a hacer un sacrificio a Dios. Qué maravilloso, ve, hijo, córrele. Y en el 10 dice: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de las trompetas, diréis: Absalón reina en Hebrón. Esto es, él iba a ir a Hebrón. En Hebrón fue en donde primero hicieron a David rey. Él duró 7 años allí, 7 años reinando, y Absalón había nacido ahí en Hebrón. Entonces le dice a su papá que va a ir a adorar. Ahorita vamos a ver que se lleva gente con él, gente de David, gente muy buena, fiel a David, pero se los lleva con él. Entonces él manda mensajeros para todos lados con toda esta gente que iba a Hebrón a adorar. Y él dice: díganle a toda la gente, como levantan este chisme, que Absalón reina en Hebrón. Esto es, así comienza su plan, el cual David ingenuamente está permitiendo que suceda con su hijito. ¿Okay? Puse acá de esto: Absalón pide permiso a David para ir a Hebrón, en donde David reinó por 7 años y medio. Y allí mismo nació Absalón. Hasta parece que David quiere que vaya. Si le dice: córrele, sí, ve en paz. Pues dijo que iba a hacer sacrificio a Dios. Y David feliz, pues son cosas espirituales que reflejan fe. En muchas de estas decisiones que David hizo, solo las podemos explicar pensando que David amaba a su hijo. Si es como ¿cómo es que lo va a permitir todo esto? ¿Cómo va a dejar que se lleve gente? Pero es que David simplemente lo amaba, y que toleraba sus caprichos, y de alguna forma también toleraba su rebeldía. Es tan obvio. Aquí parece que David creyó que Absalón hablaba de Dios. Hermanos hermosos de mi corazón,
Absalón aquí está engañando a su papá, el rey David. Le dice que iba a ir a adorar a Dios y en realidad está a punto de cometer traición contra su padre. Le va a arrebatar el trono. Una cara de sonrisa falsa y una falsa intención. Y David le cree. El pastor David Guzik, que es una de las personas que leo de un comentarista, explica que un traidor o uno que causa división nunca lo reconoce. Y los que le siguen tampoco lo entienden así. Si el divisivo no lo expresa, pues se engañan a ellos mismos, escondiéndose detrás de un pensamiento así. Sí, David Guzik dice que una persona que es divisiva nunca lo reconoce y la gente que lo acompaña tampoco. Porque aunque están haciendo la división, están cometiendo traición, se autoengañan porque no quieren ser los malos de la película y públicamente con los que lo siguen hacen una clase de oración de esta forma. Oh Señor, tú sabes que necesitamos un nuevo liderazgo y te doy gracias porque esta acción, porque has puesto esta acción en mi corazón. Guíame y bendíceme y así tu pueblo sea el beneficiado. Sí, cuando no hay ningún problema con el otro liderazgo, pero ellos lo quieren quitar, pues. Entonces le piden a Dios y le dicen que los bendiga porque eso es lo que va a pasar y la gente que lo sigue no entienden que es divisivo, pues no piensan que es traición, sino que lo apoyan porque él está hablando que esto es lo que Dios está queriendo que suceda. Sí, eso es lo que pasa. Estos así traicionan, pues, y causan división, pero no se reconocen culpables. Por eso sus seguidores tampoco lo admiten. Esto es, cuando una persona no se reconoce de ser divisivo, la gente no dice que es divisivo. Son cosas que tenemos que aprender, pero eso es una realidad. Del 11 al 13, y obviamente está pasando con Absalón, del 11 al 13 dice, fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Esto es, Absalón tomó ventaja del permiso que su papá le dio y se llevó 200 personas que no tenían nada que ver con apoyarlo a él, ¿sí? Sino que nada más era el bulto, era el gentío que iba, digamos, con él a Hebrón. Y él levantó este chisme que iba a ir a reinar allá. Entonces, obviamente ese era su plan, eso es lo que él tenía en su corazón. Dice en el 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, esto es, sí fue y ofreció sacrificios, y estando en la presencia de Dios, mandó llamar a este Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Dice en el 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Aitofel, déjeme, ahorita lo voy a leer yo otra vez, yo creo que sí lo puse, pero este Aitofel era consejero del rey. Al parecer ya no estaba, digamos que tan activo con David porque dice que vino de su ciudad Gilo, era Gilonita. Entonces, pero era consejero del rey, la gente confiaba en él. Sí, un consejero del rey no era cualquier persona, tenía que ser alguien completamente confiable, pues, ¿verdad? Y cuando Absalón manda traer inteligentemente a Aitofel, entonces automáticamente con el chisme que ya está por todos lados es los oficiales de David están con Absalón y toda la gente de David está con Absalón en Hebrón. Realmente David le permitió tomar el reino. Entonces toda la gente que ya lo quería porque los había engañado se empezaron a juntar y por eso dice que estaba creciendo el gentío con Absalón y le llegó el rumor a David, o sea, te están quitando el reino. Absalón, la gente está siguiendo a Absalón tu hijo. Déjenme ver qué puse acá de esto. Llevó con él 200 hombres, los cuales lo acompañaron para hacer el sacrificio, lo cual pone a Absalón en peor reputación, porque ahora está haciendo pensar a la gente que es siervo de Dios, porque fue a hacer sacrificio, pero sus intenciones internas son oscuras. Y esto es lo que pasa con personas que hoy usan lo espiritual para sacar provecho, aún engañando a creyentes de fe genuina. Si yo siempre me he preguntado, ¿por qué en las sectas que son tan obvio que no son
digamos, que no siguen la Biblia, sí, especialmente la gente que ha sido manipulada a entender que no necesitan la Biblia para tener religión o para tener santidad. Sí, y una vez que la Biblia no es lo más importante en un grupo religioso, se convierte en que la ley es el hombre, es el líder, es la institución. Sí, deja de ser importante en la palabra de Dios y sí la usan porque todavía quieren ser parte de lo que la gente sabe que es verdad. O sea, no niegan que la Biblia es verdad, nomás ellos no la usan porque tienen su propia verdad. ¿Sí? Y el problema aquí no es el líder, lo cual Dios va a castigar. El problema aquí es que la gente cree eso. Es que hay gente de buen corazón, de fe genuina, hoy estoy al revésado aquí, de fe genuina, ¿sí? Que siguen a estos locos, ¿sí? Que dejan a un lado la Biblia y que dan sus propias opiniones y dan sus propias leyes y sus reglas, y ahora la gente como que los hipnotizan, ¿sí? Y ahora los siguen sin ninguna razón, sin ninguna razón. Me preocupa que haya gente con gran fe siguiendo a una persona completamente ajena a la voluntad de Dios, haciendo lo que les da su gana con sus propias reglas. Sí, tristemente, estas personas que siguen a un falso maestro no tienen excusa frente a Dios. Porque ¿qué le van a decir? Oh, me fui a pecar porque este me dijo. O sea, todos tenemos la Biblia y Dios nos dio la capacidad de discernir el bien y el mal y la verdad y la mentira. Entonces, no podemos llegar un día con Dios y decirle, oh, es que yo anduve allá con los diabólicos porque me dijeron que el diablo era bueno. Pues, váyase con él, ¿verdad? Entonces, no podemos pensar eso. Yo, en lo personal, a mí me preocupa esa secta que está en mi Guadalajara, sí, la luz del mundo. Eso es terrible. Andan creyendo en cosas que no son la Biblia, pero te bañan con escrituras que les convienen, tuercen aquí, tuercen allá. Y gente buena, gente que quiere servir a Dios, andan siguiéndolos bien engañados por este tipo de gente malvada como esta persona. ¿Y qué es esto? Va a adorar. ¿Sí? Y trae el consejero del rey con él. ¿Sí? Y les dice que la gente está bonita y que su causa es buena y la gente lo sigue. Y ahí está el gentío tras de él, igual como todas las demás sectas, llenas así. Y aquí mira, bueno, gracias a Dios ahora sí hay muchos. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que pasa con personas que hoy usan lo espiritual para sacar provecho. Aún engañando al creyente de fe genuina. A eso se le llama, fíjate bien, hay una forma que la Biblia lo menciona, se le llama las profundidades de Satanás. Cosas oscuras, secretas de personas que aparentan santidad, pero están podridos de maldad. Aparentan santidad, pero están podridos de maldad. ¿Cómo podríamos encontrar y descubrir a una persona que aparenta santidad y llena de maldad? ¿Cómo la podríamos encontrar? Si no está siguiendo, si no es obediente, si no es dócil a la palabra de Dios, cuidado. Nosotros tenemos la forma fácil de encontrar si una persona no anda en la palabra de Dios. No, digamos, no tiene santidad genuina, porque podemos aparentar santidad de muchas formas. De muchas formas. ¿Qué les parece si todos, como si yo les dijera, todas las mujeres de aquí para adelante tienen que traer su pañoleta y los hombres vestidos de camisa blanca? Y todos vamos a venir a la iglesia con sandalias, porque se me hace que es más espiritual. Todos con sandalias y camisa blanca. Y vamos a parecer santos. ¿Verdad? Y a la entrada todos tenemos que entrar así. ¿Verdad? Y el que no, se lo va a llevar el diablo. Te fijas, o sea, si nomás lo pensamos de cómo a mí se me figura la santidad, pues para muchos va a pasar a tener sentido. Y una vez que tú te comprometes con eso, defiendes eso. ¿Sí? Y Dios no dice eso. Dios dice que Él nunca va a rechazar, ¿qué? Un corazón contrito y humillado, que es un corazón arrepentido. Un corazón que tiene dolor por haber pecado, por haber caído, por haber ofendido a su Señor, que lo ama tanto. Sí, eso es lo que Dios quiere ver, no más. No más. Él no es que no le importe, pero no está interesado en cómo te vistes. No está interesado en tu forma de santidad que tú quieres aparentar, o en las apariencias, o en la forma que oras, o cómo hablas. Él está interesado en que tú seas
una persona de fe genuina, una persona arrepentida que lo sigue a Él, que lo quiere obedecer y que lo quiere servir con gozo, con alegría, lleno de su paz. Sí, Dios ve tu corazón, Él conoce quién eres, Él no puede ser burlado. Las demás gentes sí, tenemos que aprender que es o bien bíblico o nada. Apocalipsis 20:24 sí, da la historia de una persona que Jezabel, obviamente que es un título que no estaba allí, es una persona que ya conocemos con el profeta Isaías, sí, pero esta, bueno, voy a leerlo, Apocalipsis 2:24, sí, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Sí, la doctrina es de que esta mujer, ¿cómo dije? A Jezabel, los engañaba. Sí, y los engañaba porque aparentaba, porque la cosa es de que Dios está preocupado con Teatira porque hacen cosas buenas, pero esta mujer lo está engañando. Pues si todos fueran malos no había ningún problema, pero ellos, Dios los primero alaba a la iglesia de Teatira, le dice: ustedes hacen muchas cosas buenas y mejores son las que hacen en las postreras, dice allí. Están creciendo en la fe, pero me preocupa que están obedeciendo, que están haciendo lo que esta Jezabel hace y dice, y lo estaba induciendo a idolatría y a fornicación. ¿Sí? Entonces, esta mujer aparentaba santidad y los engañaba haciendo eso. Esta mujer puede ser un grupo religioso, ¿sí? Porque no es Jezabel del Antiguo Testamento, ¿sí? Es un grupo, es una persona, alguien que lo está engañando, es una secta, alguien que está engañando a los de Dios. Entonces, aquí dice que ellos no tenían la doctrina, otra vez, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y yo os digo, no os impondré otra carga, dice el Señor. Esta mujer Jezabel engañaba a los de Teatira, influenciándoles a fornicar. Absalón llamó a Aitofel. Sí, fuera como el punto clave de Absalón cuando estaba adorando en Hebrón. Y luego llama a Aitofel, que era, digamos, el consejero. En una escritura, no la puse acá, pero después en el siguiente capítulo lo vamos a ver, donde dice que el consejo de Aitofel es como si Dios mismo estuviera hablando. Entonces, cuando una persona de esa capacidad, de ese calibre, llega con Absalón y lo apoya, entonces ya todo el mundo cae a los pies de Absalón porque está aparentando, pues, y lo está engañando y ya los hipnotizó. Quien un día fue consejero de David, que hoy se une pues a Absalón, porque ahora, ¿por qué Aitofel se somete o va con Absalón? Es una clase es importante eso, porque Aitofel sufrió lo que David hizo con su nieta Betsabé. Esto es, Aitofel es parte de lo que pasó en el pecado de David, porque Aitofel es el abuelo de Betsabé. Sí, segunda de Samuel, no de, sí, el abuelo, no de Jezabel, eso ya hay que dejarlo a un lado, de Betsabé, que es la que era la esposa de Urías y le conduce el pecado a David, pero este es el abuelo de ella, dice la Biblia. Dice en segunda de Samuel 11:3, envió David a preguntar por aquella mujer. Entonces cuando la vio ya bañándose, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías eteo. Y luego después en segunda de Samuel 23:34, que es en el futuro de ahorita, estamos en el 15, pero en el 23:34 dice, ah, dice, otra vez, sí, Elifelet, hijo de Ahasbaí, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, sí, Betsabé, hija de Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, que es exactamente el que estamos hablando. Entonces se le unía a todo Israel. Entonces ya sabemos, si Betsabé, el papá de Betsabé era Eliam, y Eliam era hijo de Aitofel, entonces pues ella era su nieta, ¿sí? Y a la que había engañado y le había matado a su marido, y él era el consejero del rey. Entonces hay una razón de que él dejó de ser consejero del rey y se fue a su ciudad, y ahora pues aprovecha esto, ¿sí? Porque Aitofel quedó intacto, él era todavía una persona que era correcto, ¿sí? Y ahora Absalón lo trae con él y pues se gana el premio mayor, porque ahora la gente cree y confía que anda en lo correcto, pues está engañando muy bien. Es un muy buen plan que tiene Absalón. Ahí se le unía pues todo Israel, del 14 hasta el 31, un buen pedacito.
Vamos a ver qué dice acá, va el relato. Dice, entonces David dijo a todos sus siervos. Acuérdense, en el 13 dice, y un mensajero vino de David, en el 13, un mensajero vino de David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces, ahí viene Absalón contra ti, David. Lo contesta David, versículo 14 en adelante, hasta el 31. Dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. A él le importaba que era su hijo y le importaba que no hubiera sangre, que no corriera sangre en la ciudad de Jerusalén, que él amaba tanto. Dice en el 15, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos, y todo lo que nuestro señor el rey decida. ¿Sí? Gente obviamente que muy fiel a David. Dice en el 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 500 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Estos que venían de Gat eran filisteos, pero tenían un capitán, no vamos a ver, pero estos eran personas que la gente contrataba, eran, ¿cómo le llaman a estos? ¿Cómo? Mercenarios que la gente contrataba, pero que eran amigos de David. Sí, que se habían sometido a él y ahora era su guardia personal, y habían venido desde allá para proteger a David, no importa qué, a dónde fuera él, no importa qué, si iban con él. 600 hombres. Dice en el 19, y dijo el rey a Itaí Geteo, esto era el capitán de ellos, ¿okay? ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Le dice David a él, vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Esto es, él apenas acababa de venir y de ponerse al servicio de David, y ahora esto pasa. Sí, entonces David, en vez de decirle o de aprovecharlo, le dice, tú acabas de llegar, eres extranjero, apenas te contratamos aquí, quédate con el rey, él te va a ocupar. Dice en el 30, o le dice, ayer viniste, le sigue diciendo, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir, dice David. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey, esta es la respuesta de él, diciendo, vive Dios, y vive el Señor, y vive mi Señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el rey estuviese, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Si yo cuando leí esto, estas cosas, hermanos, como que nos tienen que hacer saber, si primero, si que David era un hombre realmente que tenía un corazón dócil. Sí, que tenía un corazón dócil, que no era aprovechado, sí, que no era una persona que se creía mucho en esa situación. Él debía de haber tenido protección, sí, a los mercenarios que realmente alguien les temía porque eran malvados. Él le dice, les conviene mejor quedarse aquí, no vengan conmigo. Sí, pero esto hacía también que la gente lo quisiera así como lo quería, pues. Este mercenario le dice, no me importa a dónde vayas, viva o muera, yo voy a estar contigo, voy a estar contigo. Sí, aunque me maten. Sí, y David dice, ok, ¿qué voy a hacer? Que nos maten juntos, pues. Dice el 23, y todo el país lloró, aquí está, en alta voz. Y ahí continuaron así. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo. Pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar, que era el sacerdote, y Sadoc también. Después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva. Él hará que vuelva, si que vuelva a él. Y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí
lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Esto es, ellos no tenían, digamos, Absalón no iba a ir contra ellos o a decirles nada, porque ellos pertenecían, digamos, a Dios, eran sacerdotes de Dios y cuidaban el arca. Entonces el vidente era: ¿no eres tú el profeta, el que Dios, con el que Dios habla? Sí, y los convence de que se devuelvan ¿cómo se llama el otro? El que estaba con David y Sadoc. Dice el 27: dijo además el rey Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuélvete con ellos. Vuélvete en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas y tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Ese es el otro, Abiatar y Sadoc, eran los sacerdotes, con sus dos hijos. Es en el 28: mirad que yo detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Y esto es, David encuentra que si ellos se van, si los sacerdotes se van, tienen la chance de que ellos le van a avisar qué está pasando pues en Jerusalén. Cuando ellos no van a ser molestados para nada, pero si ellos le pueden dar aviso: ahí vienen, o hazte para acá, o agáchate o algo. Entonces David toma esta clase de ventaja. Si váyanse, devuélvense ustedes no les van a hacer nada, y ahí me echan un grito cuando algo suceda. Dice en el 29: entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió a Cuesta de los Olivos y la subió llorando. Aquí habíamos oído que era en alta voz, yo esa se me había pasado. O sea, y subió Cuesta de los Olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno con su cabeza, cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Y dieron, hasta 31, y dieron un aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Sí, obviamente que David, primeramente, algo que podemos notar es que David no dice: Dios mata a Ahitofel. Dice: entorpece su consejo. Si ni siquiera, obviamente, no está hablando contra alguien, es contra el consejo, porque David sabía que Ahitofel era muy sabio y que hablaba por Dios. Entonces, lo único que le queda es que lo que diga sea incorrecto, pues le pide a Dios eso, ¿verdad? Y están todos chillando, y están todos acá, y dice acá, puse acá de esto. David no va a pelear contra su hijo, pero tampoco llenará de sangre de judíos contra judíos a Jerusalén, su ciudad que tanto él amaba. Huye, y con él su familia, su guardia personal. Dice en el 18: estos eran su guardia. En el 18 decía: y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los ereteos, peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Estos eran su guardia, y el jefe Haití era Itai, geteo. David le dice que si quería se devolviese con su gente, pero él muestra lealtad. En el 21 dice: y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. David convenció a sacerdote Sadoc y a Abiatar que se devolvieran con el arca. Y oyó David de Ahitofel, pues, y oró que Dios le entorpeciera su consejo. Hasta allí estamos pasando por es lo más grave. Ese es el momento más trágico de todo lo que está pasando cuando David deja su trono, su palacio, su casa, todo lo que él tenía, sus muebles. Imagínate la carga que tenía él, el lugar, su posición, y se van todos llorando con la cabeza tapada, grito abierto, huyendo. Y la gente, seguramente le duele más a David cuando la gente lo sigue, porque imagínate, es el responsable de todos y atrás de él, y él no quiere que vaya, no quiere que nadie sufra, pues, y ellos lo quieren subir. Y seguramente este momento debe haber sido algo duro, algo muy duro en la vida de David, y podemos obviamente verlo aquí. Qué trágico es todo esto. Después de que David rogó a Dios para que entorpeciera el consejo de Ahitofel, vino a David. Oh, no he leído eso hasta ahí. Ahora déjenme leo del 32 al 37 y luego ya terminamos. Dice del 32 hasta terminar: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios. Sí, qué bonito que David
tiene a Dios y va a adorarlo. Y cuando llega a la cumbre es en donde él puede observar la ciudad. Sí, es donde él puede voltear y ver su ciudad que tanto ama. Sí, y ahí mismo adora a Dios. Sí, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, he aquí Usaí arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Este Usaí, ya les dije, era el consejero oficial del rey, y también llega allí con sus ropas rasgadas, y le dijo a David, dice en el 33, si pasares conmigo, le dijo David a él, si pasares conmigo me serás cargas. Y David simplemente no quería llevar a nadie, no quería que sufrieran lo que le estaba pasando. Digamos que David lo consideraba algo personal, y ahí va toda la gente que lo apoyaba y él le duele en su corazón. Y a este que lo quería, vamos a ver ahorita un pasaje que habla de esta persona que se llama, ¿cómo? Usaí, ¿sí? Bueno, le dijo a David, Usaí Arquita, Usaí Arquita, Usaí. Dice en el 33, le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Si esa una clase de sugerencia, era algo que David, era su única carta, es lo que podía hacer. Si él sabía que Aitofel era muy sabio, entonces David le dice a Usaí, ve y digamos que da otro consejo diferente que el que de Aitofel. Hazlo vano, si lucha contra él. Dice en el 35, no estará ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Si le trata de decir, no va a estar tú solo, ahí está el sacerdote que habla con Dios. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Sí, es una clase de que ahora iba a tener otra persona que estuviera allí para ver qué estaba pasando. 36, y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimás, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. ¿Sí? Ah, ya cuando le llaman amigo, ¿sí? Es otra cosa. David confiaba en Usaí, era su consejero, él estaba ahí todo el tiempo. Vamos a ver qué puse acá. Después de que David rogó a Dios para que entorpeciera el consejo de Aitofel, vino a David Usaí Arquita, que también era su consejero y su amigo. No nada más aquí lo dice en Primera de Crónicas 27:33, dice, también Aitofel era consejero del rey y Usaí Arquita amigo del rey. Usaí quería ir con David también, pero David planeó con él que fingiera unirse a Absalón y que le sirviera de espía junto con los sacerdotes, y así fue. David iba destrozado, con la cabeza tapada y descalzo como un esclavo, llorando. David lloraba por la cruel situación de su hijo amado, a quien de todos modos él le daría el trono. Ahora lo traiciona en rebelión violenta, cometiendo golpe de estado. Aún, hermanos hermosos, esto no es lo que apachurraba el corazón del amigo de Dios, que es David, sino que David entiende que esto es consecuencia de su pecado. Si todo esto, obviamente, esto es una situación terrible, es algo bellísimo lo que está pasando con David. Su hijo se levantó, está corriendo, está huyendo, la gente va, lo quiere seguir, todo esto. Y dentro del corazón de David, en su lloro que él tiene, es porque él es el culpable. ¿Sí? Su pecado está provocando todo esto. ¿Sí? La maldad que él hizo con Betsabé y con Urías, esta es la cola. ¿Sí? Ese es el producto de eso. Y eso es terrible. Yo pensé mucho esto, y les prometo que me hundí en este pensamiento, porque David, Dios le dijo, no te voy a matar porque pecaste. Cuando le dijo Natán a David, Dios no te va a matar porque pecaste, pero la espada no va a salir de tu casa. ¿Sí? Por el pecado de David aún no le dio muerte, ¿verdad? Pero hay una consecuencia, y esa consecuencia es esto.
O sea, no nomás esto, pero la muerte, la violación de su hijo, otro hijo Amnón, otras muertes que van a haber después, todavía de la familia de David. Y David entiende perfectamente que es culpa de él, que es castigo de Dios en contra de él y el pueblo está sufriendo por culpa de él. Sí, y yo digo, y yo pienso, y yo le pido a Dios y le doy gracias porque nosotros todos, los salvos, por nuestro pecado, la consecuencia de nuestro pecado, de nuestros pecados, la sufrió Jesús. Si todo esto y mucho más que merecíamos, sí, Jesús lo sufrió. Lo golpearon hasta que, dice en Isaías 53, que ya no tenía figura humana. Sí, yo creo que la película de la pasión no se acerca todavía a lo que verdaderamente pasó con Jesús. Dice que le destrozaron el rostro hasta que ya no parecía humano. ¿Te imaginas cómo se miraba su cara? De Jesús. Y esto es la consecuencia de nuestra maldad, pues. Él llevó el título del estudio es así. Gracias, Jesús, por pagar nuestro castigo. El castigo por nuestro pecado. Si Jesús no solamente pagó la culpa, sí, es como que lo decimos así como mascando chicle. Jesús pagó mi culpa, yo ya soy salvo. Pero lo que incluye, pues, sí, aquí estamos viendo una consecuencia terrible del pecado de David, que Dios ya lo había perdonado, no lo había matado. Pero la consecuencia, sí, lo que contrae el pecado, sí, Jesús llevó todo eso. Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron, hasta que lo crucificaron, arrancándolo de todo lo que él tenía y de todo lo que él era, hasta que lo único que tenía, que era su cuerpo, fue completamente destrozado. Sí, porque la consecuencia del pecado de quién estaba allá. Sí, no era pecado de él. Nosotros tenemos que valorar, tenemos que apreciar lo que Jesús hizo. Y cuando digamos que somos salvos por la gracia de Dios, tenemos que tener este gozo grande y sublime en tremendísima forma, porque nosotros no tenemos que pagar consecuencias por nuestro pecado, porque Jesús lo pagó todo de una sola vez y para siempre. Esto es, todo ese sufrimiento que David tenía, nosotros tenemos que también sufrirlo. O, o darle gracias a Dios porque no lo sufrimos, pues. Porque Jesús, Dios mismo vino y Él fue castigado por nosotros en lugar nuestro. Y eso es algo que tenemos que apreciar. Tenemos que apreciar mucho. Porque le voy a decir algo. Si nosotros apreciamos que Jesús pagó toda la consecuencia junto con nuestro pecado y le damos este valor que Dios le da, cuando nosotros estemos a punto de caer en pecado otra vez, si le dimos el valor suficiente, es capaz que no caemos en el pecado. Es capaz que le corremos al pecado. ¿Cómo voy a seguir haciendo eso? Dice la Biblia, si has muerto al pecado, ¿cómo vas a vivir todavía en él, pues? O sea, y vivimos en el pecado porque no valoramos, no apreciamos lo que él hizo. Sí, no le damos el valor que él le da. A mí me da una ternura increíble cuando yo oigo que Dios dice que Él quiere dice que Él quiere tener su tabernáculo con los hombres y que Él quiere estar con los hombres y Él quiere ser su Dios y nosotros sus hijos y que nos llame hijos, ¿sí? Y que diga que Él quiere que estemos donde Él está. Él habla de un amor que no es recíproco, mis hermanos de mi corazón. Nosotros no estamos dándole el amor que, hombre, no es que Él sabe que somos unos que no valoramos nada, pero hombre, ¿será que eso nos va a dejar allí? ¿Está bien si no le damos nada de amor a Dios? ¿Está bien? No, yo creo que tenemos que pensar eso, tenemos que meditar en eso. Él dio un amor increíble a nosotros y si no se lo estamos dando, Él no nos está castigando por eso. Pero eso no tiene que ser el final de lo que nosotros tenemos que pensar. Tenemos que, por mínimo, pensarlo, meditarlo, y cuando cuando veamos enfrente el pecado de nosotros, si tenemos que correrle, voltearnos por otro lado, cerrar los oídos, cerrar los ojos, no sé qué cosa, que sea lo que nos está tentando, pero tenemos que ponerle ese nivel que Dios le da a nuestra vida santa. No nos vamos a ganar el cielo, ya lo tenemos. Hay que cuidarlo con temor y temblor. Amén. Los salvos cuidan su salvación con temor y temblor.
Una persona que no es salva, entonces no le importa. Y anda como sea y cae en pecado y todo eso porque no lo ha afectado la salvación. Estaba fingiendo ser salvo. El salvo, ya ha muerto al pecado. Ya no puede vivir pecando. Cuando caigamos en pecado, porque vamos a caer, nos tiene que, como le dijera, se nos tiene que como apachurrar el hígado y quebrar el páncreas y el corazón temblar y los ojos saltarnos senos. Porque no podemos pecar con las manos cruzadas. O sea, no podemos los salvos. O no somos salvos. ¿Dónde me quedé? Salmo 38:4. Salmo 51 primero dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Sí, dice David, contra ti solo he pecado. Sí, David sabe, él está llorando amargamente porque él sabe que es su culpa. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. En el Salmo 38:4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esa es la pesadumbre, ese es el problema que tiene David. Dice, hermanos, Dios es justo y amoroso. Nuestro pecado no tiene la consecuencia de la muerte. Y Dios cobró ese precio para quien, dice, para quien oye esto hoy. Si Jesús no es tu Señor, si yo digo esto, Dios cobró la consecuencia de nuestro pecado. El Padre la cobró en la cruz. Se la cobró a Jesús, quien estaba dispuesto a pagarlo, ¿verdad? Entonces, si no eres salvo, si no has recibido a Jesús en tu corazón, si no le has dado tu vida, si has aparentado, no te preocupes, pero no esperes más. ¿Sí? Tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador, porque Él está disponible para que su muerte sea válida, para que te quite el pecado y la consecuencia de pecado. Ahorita mismo. Ahorita mismo. Es importantísimo que entendamos esto y que lo recibamos como el Salvador que es. Ese es el Evangelio. Y nos quedemos en paz, en sus manos, santos como Él quiere. Yo puse acá: ¿qué esperas para recibirlo? Y así de sencillo: Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Fortalece mi alma, limpia mi corazón para no pecar más. Tú eres mi Señor y yo soy tu redimido. Tú eres mi Salvador. Me entrego a ti, guíame el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Conclusión final. Todo este gran problema es por el pecado de David, quien lo recibe de frente, llorando. Hablando de Absalón, un buen líder es feliz y hace un excelente trabajo antes del puesto de honor. Esto es, una persona que el puesto que tenga ahorita lo hace feliz y lo hace con gozo, será un buen líder después. Pero si vive presumiendo, si cualquier persona que viva presumiendo de lo que hará cuando tenga el lugar de honor, mientras es en tristeza que ejerce y pobremente ejerce su tarea de hoy, entonces será uno como el impaciente Absalón. No sé si los enredé aquí, pero en la persona que tú eres, en la capacidad que tenemos cada uno, si servimos a Dios con todo lo que tenemos, entonces Dios nos va a prosperar, porque sabe que somos siervos de Él. Pero si ahorita no estamos haciendo nuestro trabajo como siervos, si no estamos sirviendo a Dios, no en dependencia de los otros, pero en dependencia de que yo sirvo a Dios, punto y aparte, entonces Dios te va a convertir en uno como David. Si no, nos parecemos a Absalón, pensando: cuando yo tenga aquel lugar, yo vas a ver que te voy a beneficiar y te voy a dar y veanme cómo yo voy a ser bien bueno. Esos son los políticos que nunca cumplen nada, que todos conocemos.
Pero si ahorita en la capacidad que tengas haces un excelente trabajo, entonces Dios sabe que tú eres. La Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, mira lo que te tengo preparado. Ese es Dios, así trabaja. Jesús, puse acá para terminar, Jesús pagó pues nuestro castigo. Él merece nuestra adoración. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Ayúdanos, Señor, para que seamos uno contigo, Padre. Ayúdanos a adorarte y a servirte en tus fuerzas. Es lo que nos queda. Ayúdanos para que ya no te sirvamos en nuestras fuerzas. Porque tenemos tantas cosas en la mente y en nuestro corazón que nuestro servicio se hace pobre cuando te servimos en nuestra fuerza. Necesitamos servirte y adorarte en tu poder, bajo tu autoridad. Llénanos con tu espíritu y dirígenos. Y hazlo tú en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. ¿Qué creen? Ahora sí se me hizo tarde. Que Dios se los pague el tiempo que gastaron aquí conmigo. Que Dios los bendiga. Buenas noches. No es ni tan tarde.